Bienvenidos amigos a una nueva práctica. En el día de hoy vamos a estudiar la notación científica o potencia de base 10. Notación científica o potencia de base 10 o con potencias de base 10. Tenemos que ver la necesidad y la importancia de esto, ¿no? Más que nada se utiliza para una representación de un número muy grande o un número muy pequeño, ¿no? Porque como al ser demasiado grande, es más difícil de pronto de recordar o de escribir. Entonces utiliza la notación científica para poder hacerlo más simple, hacerlo más sencillo, ¿no? Esa es la idea de la escritura de los números en notación científica. Eso quiere decir que puede ser en forma positiva o en forma negativa. Repito, cuando es cantidades muy grandes, se utiliza la potencia base 10 con potencia positiva, y cuando es demasiado pequeño se utiliza con potencia negativa. Dicho eso, vamos a representar aquí, que aquí nos está diciendo la masa de la Tierra, ¿no? Aproximadamente, se dice que la masa de la Tierra aproximadamente es esto, ¿no? Esta cantidad muy grande. Entonces, ¿cómo yo represento esto en notación científica? Sería, entonces, ¿qué debo utilizar primero? Primero que nada, voy a utilizar un número decimal. Un número decimal que debe ser solamente uno, o sea, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta 9. Debe ser solamente un número decimal. Luego va separado de las comas. Después de las comas viene otro número decimal, después por 10 a una potencia cualquiera, o sea, cualquier potencia dependiendo de la cantidad de números que sigue después de la coma decimal. Habría que contar para luego saber que ese 10 va elevado a qué número. Por ejemplo, si tengo aquí 5, no debo escoger dos dígitos, solamente debo escoger un solo dígito. Entonces sería acá 5. Vamos a escribir por aquí, sería entonces 5, 98. Bien, ya estamos tomando un dígito. Debe haber un solo dígito. Y luego vienen las comas decimal y todos los otros números. Pero acá solamente voy a multiplicar por 10 y cuento todos los números que sigue después de la coma decimal, que sería aquí 3. Vamos a verificar acá. Sería 3, aquí hay otro 3, 6, aquí hay 9, 12, 15, más 3, 18, 18 más 3, 21 y 21 más 3, 24. Entonces ese 24 va como entonces exponente positivo porque es hacia la derecha. Estamos contando hacia la derecha, ¿no? Entonces sería lo siguiente, anotamos ese 10 a la 24. Entonces la masa de la Tierra es aproximadamente esa cantidad, ¿no? 5,98 por 10 a la 24. Repetimos, solamente yo debo tomar un dígito, luego colocar la coma, y todos los números que le siguen entonces lo cuento y lo multiplico por 10 a la cantidad que me dé. Por ejemplo, aquí me dio 24, ¿no? O sea, contando de aquí hasta acá son 24 números. Entonces coloco por 10 a la 24. Bien, entonces es 5,98 por 10 a la 24 kilogramos aproximadamente, que es la masa de la Tierra. Es un ejemplo. Bien, entonces veamos otro ejemplo por aquí. El recorrido de un año luz. Recordemos que un año luz es la longitud que recorre la luz en un año. Entonces aproximadamente se escribe así, de esta forma, ¿no? Entonces, si yo quiero representar eso en una notación científica, ¿qué hago? Igual, tomo un número, solamente un dígito, ¿verdad? Que sería en este caso 9. Luego viene la coma, 46. Solamente los números, los ceros no lo voy a escribir, eso lo voy a
escribir pues sumado con la potencia de base 10. Sería entonces, como es a la derecha, sería positivo. Aquí sería entonces, vamos a contar cuántos son. 3, 6, 9, 12 y 15. Entonces sería 10 a la 15. Positivo porque es hacia la derecha. Acuérdense que el negativo va hacia la izquierda. Aquí estamos con cantidades, números más grandes, pero en forma positiva. Repetimos entonces. Solamente se toma un dígito, luego se colocan las comas y todos los números que quedan se suma y se eleva 10 a la cantidad que me dé. Por ejemplo, aquí de acá me dio 15, ¿no? Coloco 9,46 por 10 a la 15. Bien, podemos anotar otro ejemplo por aquí. Vamos a anotar, por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz en el vacío es una cantidad de, por ejemplo, de 300.000. Voy a anotar aquí 300.000. 300 millones. 300 millones. 1000 millones. 300 millones metros por segundo, ¿no? Entonces, si yo quiero representar eso a notación científica, sería entonces, tomo un dígito solamente, que en este caso sería 3 por, aquí no pongo ningún número después de la coma decimal, porque no hay número. Los ceros no nos vamos a copiar, no vamos a copiar ceros acá. Acá en la anterior sí, porque había 46,46, ahora solamente hay 3, así que solamente pongo 3 por 10 y cuento lo que hay, ¿no? Después de, aquí sería entonces, aquí hay 3, vamos a revisar aquí, aquí sería 3, 6, 7 y 8, porque aquí está la coma, ¿no? 2 más 3, 5, más 3, 8, sería entonces 10 a la 8, 10 a la 8, 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Es la velocidad de la luz en el vacío, aproximadamente. O sea, lo que interesa aquí es cómo yo puedo representar mediante una notación científica. Cuando es positivo, el exponente va a ser positivo porque estamos colocando hacia la derecha. Y aquí solamente tomamos un dígito. No colocamos la coma porque los números que le siguen son puros ceros. Entonces lo expresamos 10 a la 8 porque es la cantidad de ceros que queda después de 3. En el caso anterior, después de la coma colocamos dos números porque había dos números. Los ceros pues se cuenta contando con lo que queda después de la coma decimal, incluyendo los números que teníamos allí. Bien, esto es cuando nosotros representamos cantidades grandes, cantidades elevadas, ¿no? Y cómo yo represento entonces cantidades pequeñas, que va a ser entonces 10 a un exponente negativo. Aquí hemos estado viendo exponente positivo. Por ejemplo, en una cantidad pequeña tenemos aquí la masa de un protón. Estamos viendo aquí la coma y todos los números que le siguen. Entonces vamos a tener que contar hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, y igual se toma un solo dígito y se colocan las comas después del número. Entonces yo cuento, vamos a contar aquí. O sea, la coma va a ir después del 1, porque ya estamos viendo clarito que tenemos que tomar solamente un número. Va a ser 1,67 por 10 a un número negativo. Entonces, pero contamos, aquí hay 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26 y 27. Aquí se incluye el 1 porque estamos contando de acá, ¿no? De la coma hasta acá, ¿no? Entonces, cuando era positivo nosotros contábamos allá. Ahora estamos de izquierda, ¿no? Entonces sería lo siguiente. Quedaría 1, vamos a ponerle de otro color y vamos a escribir entonces 1,67 por 10
como es a la izquierda sería negativo, negativo 27, 10 al negativo 27, entonces sería la masa de un protón aproximadamente. Entonces, pues, como es peso, vamos a poner masa, vamos a poner kilogramos aquí, kilogramos, 1, por 10 a la negativo 27. Entonces aquí estamos representando una cantidad muy pequeña, ¿no?, de un protón. Entonces la coma estaba por aquí. En el caso anterior la coma estaba acá, ¿no? O sea que estaba aquí, lo recorrimos hasta acá, ¿no? Un solo dígito. Entonces aquí lo movimos hasta acá. En cantidades pequeñas. Contamos todos los números y después de un dígito, pues colocamos también los números que teníamos ahí, que era 1,67 por 10 al negativo 27. Repetimos, como la coma está más que lo movimos hasta acá, como es, lo recorrimos hacia la derecha, sería entonces negativo, cantidad pequeña, pero aquí la coma estaba aquí, lo recorrimos todos, digamos de otra manera, hasta acá, sería entonces positivo. O son números en cantidades muy grandes. Bien, entonces de esta forma hemos dado dos ejemplos de números grandes y de números pequeños, cómo representar en una notación científica. Veamos entonces otro ejemplo por aquí de una notación científica, que hay un cuadro, cómo se escribe cuando es positivo y cuando es negativo. Por ejemplo, aquí tengo una cifra convencional, o sea, cómo se escribe 9 y sigue 6, 0, ¿no?, que serían 9 millones. 9 millones. ¿Cómo se escribe? Paso intermedio ilustrativo. Tengo 9. La coma va a estar aquí, la coma está aquí, lo vamos a recorrer aquí, ¿no? Entonces, se cuentan los ceros, que sería 3 y 6, porque hay un solo dígito, aquí está 9, por 10 a la 6, porque hay 3 y 6, 10 a la 6, 9 por 10 a la 6. Aquí tengo 1000 millones, 6 millones 800 mil, para ver, C sería entonces 6 millones 800 mil. Entonces, contamos los ceros aquí. Por 3, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, aquí va la coma. 6,8 por 10 a la 9. A 10 a la 9. Porque hay 3, 6, 7, 8, 9. Ajá. Entonces, bien, entonces aquí como estábamos leyendo, aquí hay 9 millones, ¿no? Ahí entonces se cuenta la coma, hay que tomar un dígito, ¿no? 9 comas, pero no se va a poner coma porque no hay número que le sigue, entonces sería 9 por 10 a la 6, que son 6 ceros. Y aquí tenemos 6.800 millones, 6.800 millones. Aquí hay 1000 millones y 1000 de nuevo, 6.800 millones. Entonces se cuenta, se toma un número, ¿no? Un dígito, 6,8. Y se cuenta la cantidad de los números que va a quedar después de la coma decimal, que sería 3, 6 y 9. Entonces sería 6,8 por 10 a la 9. Entonces seguimos viendo acá. Aquí sería para ver 1000 millones y 1000 de nuevo. Entonces aquí hay billones. 3 billones 421 mil millones, ¿no? Entonces 3 billones 421 mil millones. Bien, repetimos. 3 billones 421 mil millones. Aquí está 1000, millones, 1000 y billones. Bien, pero lo que interesa ahorita es después del 3 que va la coma y 421. Y se cuenta la cantidad de números que va a quedar después de la coma decimal, que sería 3, 6, 9 y 12. Entonces sería 3,421 por 10 a la 12. 10 a la 12. Bien, seguimos viendo entonces, esa es la cantidad positiva, ¿no? Cantidad positiva, porque estamos moviendo la coma hacia acá. La coma imaginariamente debería estar acá, ¿no? Lo hemos movido hasta acá. Ahora va a ser hacia allá, ¿no? Esto lo movimos hacia acá. Ahora está la coma supuestamente acá. En la izquierda lo vamos a mover acá hacia la derecha. Que lo vamos a dejar aquí 9, ¿no? Entonces, como lo vamos a mover hacia acá, sería negativo, porque son cantidades pequeñas. Entonces, aquí tengo 9, así que voy a poner 9, pero como es 0 solamente, así que no se va a poner. Se cuenta 3 y 6,
¿no? Porque se incluye al 9 aquí, porque la coma va a quedar hasta aquí, entonces se incluye al 9. Entonces sería 9 por 10 al negativo 6, porque 3, 6, negativo 6, porque estamos viendo de cantidades pequeñas, la coma está aquí, en la parte izquierda, lo estamos viendo acá. Aquí estábamos a la izquierda, lo movimos a la derecha, a un solo dígito, ¿no? Por eso es positivo, cantidades grandes. Y aquí hay cantidades pequeñas, pues 0,00, porque ya aquí hay una coma, hay un número decimal, todos son decimales, ¿no? Aquí son cantidades enteras, que hay 3.421.000 millones, ¿no? La coma está aquí, que supuestamente por aquí debería ir los ceros, pero como no hay, o sea, porque son cantidades enteras. Aquí entonces la coma está aquí, aquí hay 0,000009, entonces sería cantidades negativas. Se mueve hasta aquí y por lo tanto pues incluye al 9 como número decimal. Sería entonces 9, 3, 6, 9 por 10 al negativo 6, 3 y 6. Bien, entonces hay otro ejemplo aquí. Aquí hay 3, 0, 6, 0 y 008. La coma va a quedar aquí. Incluye al 8. Entonces 3, 6, 9. ¿No? Así que hay 9. La coma va a quedar aquí, pero va a quedar negativo porque estamos en una cantidad decimal pequeña. Lo movemos aquí. Sería 8,6 por 10 al 9, porque aquí 3, 6, 9. Negativo 9. 8,6 por 10 a la 9. Al negativo 9, perdón. Al negativo 9. Igual aquí, por ejemplo, era 10 al negativo, 9 por 10 al negativo 6. Y por último tenemos aquí hay un número, siempre se toma un dígito, incluye al 1, que va a quedar 1,243 por 10 al negativo 10 también, negativo 10. Porque aquí hay 3, 6, 9 y incluye al 1. Son cantidades pequeñas, ¿no? Se recorre la coma hacia la derecha. Y aquí, como repetirlo, como estábamos viendo la coma a la izquierda, es positivo porque esa cantidad entera positiva. Aquí esa cantidad de números decimales muy pequeños. Entonces se expresa por 10 al negativo 10, en este caso el 1. Bien, de esa forma se puede escribir la notación, como habíamos visto también en el ejemplo anterior, ¿no? Cómo se escribe una notación de números grandes en potencia de base 10. Bien, entonces veamos un último ejemplo. Tenemos un número con exponente positivo o con exponente negativo. Por ejemplo, tengo un 10 elevado a la 0 igual a 1, que es la unidad, ¿no? 10 elevado a la 1 es igual a 10. ¿No? Repetimos, 10 a la 0 igual a 1, 10 a la 1, un número elevado a 1 igual a sí mismo, que es 10, ¿no? O sea, cuando yo tengo un número que es 0, entonces va a quedar 10 a la 1. Un 0, porque hay un 0 nada más. Yo podría poner 1, por 10 a la 1. O 10 al cuadrado, que sería 100, entonces sería 1, por 10 a la 2, o igual a 100, ¿no? Y 10 a la 3 sería 1, por 10 a la 3, o es igual a 1000, una unidad de millar. Y en cantidad negativa, pues, como está expresado en negativo, yo puedo colocar lo mismo 1 sobre 10, que igual a 0,1, un número, un décimo, o 0,1 décimo, ¿no? Una décima. También se puede leer una décima. 10 a la negativo 2 sería 1 sobre 100, porque como hay 2, sería 100, o 2 ceros. Sería 0,01 centésimo, una centésima. 10 al negativo 3 sería que hay 3 ceros que me representa negativo 3. Entonces sería 0,001, una milésima, se escribe así también. Porque aquí 0, 0 y 1, la que quedaría 1, por 10 al negativo 3. Y 10 al negativo 4, que sería 4 ceros, o 0,0001 en una 10 milésima. Entonces hay una forma, aquí está escrito en una forma fraccionaria, aquí está escrito en número decimal, que representa lo mismo. Bien, esto también es una forma de ver otros ejemplos más adicional a los que habíamos escrito anteriormente. En conclusión, entonces, se puede expresar la notación científica de cantidades grandes y cantidades pequeñas para una mejor expresión más simple, ¿no? De reducir los números grandes y los números pequeños para tener una cantidad más simple. De esta forma hemos culminado. Y para continuar en la próxima práctica conviene suscribirse y compartir. Hasta luego.